Bienvenidos a esta segunda serie, o a este segundo capítulo más bien de la serie de System Center 2012. Mi nombre es Benjamín Figueroa y el día de hoy vamos a estar platicando de dos productos que son parte de la suite de System Center 2012. Para aquellos que nos acompañaron la semana pasada, recordarán que platicamos de un vistazo general de toda la solución de System Center con sus diferentes productos integrados para brindar un escenario de nube privada, en el que no nada más hablábamos de provisionar máquinas virtuales, sino también de provisionar una aplicación o un servicio con todo lo que eso implica. Entonces, el día de hoy nos vamos a estar enfocando básicamente en dos de esos productos. El primero de ellos es Operations Manager. Vamos a dedicar tal vez 10 minutos aproximadamente para hablar del contexto de esta herramienta. Vamos a hablar también de una segunda herramienta llamada Configuration Manager. Y vamos a revisar básicamente un contexto teórico de estas dos herramientas para después dar paso a una demostración o un recorrido ya sobre las herramientas funcionando o ya sobre las herramientas instaladas en un servidor, como les menciono, aprovechando infraestructura que tenemos ya montada en las oficinas de Microsoft. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de System Center 2012 Operations Manager. Esta herramienta, como habíamos platicado la semana pasada, es una herramienta que nos va a ayudar a monitorear y a conocer el estado de nuestra infraestructura, de nuestro centro de datos. Dentro de las capacidades que tiene esta herramienta Operations Manager, básicamente hay tres temas que vamos a estar revisando a continuación. El primero de ellos es cómo tenemos la capacidad de estar monitoreando nuestra infraestructura, no nada más a nivel de servidores, a nivel de hardware, también ahora ya a nivel, por ejemplo, de la red, cómo vamos a estar monitoreando el comportamiento de la red dentro de nuestro centro de datos, y también no nada más en nuestra infraestructura en términos de la plataforma de Windows, también cómo vamos a estar monitoreando servidores, tanto Linux o alguna versión de Unix. Esto es como de la parte de infraestructura. Aquí vale la pena mencionar que hubo una inversión fuerte en esta versión del producto para que no nada más se pueda monitorear a nivel de infraestructura, sino también a nivel de aplicación o a nivel de aplicativo. Vamos a ver que hay una herramienta llamada Application Performance Monitoring, o el acrónimo es APM, que nos va a ayudar a obtener una información mucho más detallada, no solo a nivel de infraestructura, sino a nivel del stack de una aplicación para ver cuál es su desempeño. Y no nada más aplicaciones hechas en .NET, sino también a partir de esta versión, aplicaciones en Java que estén corriendo sobre la versión de Java Enterprise. Y el tercer punto, pues es toda la parte de tableros de control. No nos sirve de nada tener todo este monitoreo de la infraestructura y de las aplicaciones si no tenemos un lugar donde lo podamos consultar de forma sencilla. Vamos a ver que hay esta herramienta de Operations Manager nos va a dar nuevos mecanismos para crear nuestros propios tableros de control. Podemos tomar un tablero de control o una plantilla ya predefinida y podemos crear nuestro propio tablero de control con la información que a nosotros nos interesa. Este tablero de control no requiere para ser creado conocimientos de desarrollo o de programación. Nosotros podemos partir de un dashboard o un tablero de control ya existente y customizarlo según el tipo de vista que queramos tener en nuestros tableros. Y muy importante, estos tableros de control, esta información que vamos a estar monitoreando, la podemos acceder a través de diferentes canales. Obviamente, el primer canal es la misma consola de Operations Manager, pero también vamos a tener
esa misma información disponible a través del web. Si no estamos ahorita en este momento en la máquina donde tenemos instalada la consola de Operations Manager, podemos conectarnos vía web y a través del browser acceder a esa información, o también incluso ponerlo dentro de SharePoint, si es que ustedes tienen dentro de su organización SharePoint implementado, meter esta información a través de una web part. Entonces, bueno, estos son los tres temas relevantes cuando hablamos de Operations Manager. Vamos a irnos, no vamos a abarcar a detalle todos ellos, pero sí vamos a dar algunos ejemplos interesantes. Hablando del resumen o de para qué nos sirve Operations Manager en general, esta sería como la vista completa. A través de algo que se llama el Management Pack o el paquete de administración, nosotros vamos a poder estar monitoreando diferentes componentes o diferentes componentes u objetos de nuestro centro de datos. Hablábamos de servidores con Windows, también servidores con Linux o algún sabor de Unix. También muy importante nuestra infraestructura de red y aplicaciones y workloads. Aplicaciones, como mencionamos, tanto en .NET como en Java, o aplicaciones web en general. Y cuando hablamos de workloads, hablamos, por ejemplo, de SQL Server, Exchange, el mismo SharePoint, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos management packs o estos paquetes de administración son los que nos van a estar brindando esta información. Y System Center Operations Manager va a ser responsable de concentrar esa información y desplegarla en los tableros de control que, como les mencioné, puede ser a través de la misma consola que tengamos instalada, puede ser a través de la consola vía web, o puede ser incluso exportando esa información a Excel desde SharePoint. Y la ventaja de todas estas características es que vamos a poder en un mismo lugar monitorear nuestros servidores, nuestros dispositivos de red, dispositivos de almacenamiento y al mismo tiempo tener funcionalidades, por ejemplo, de notificaciones y de alertas. Si, por ejemplo, llega a haber un umbral que hayamos definido en cuanto a desempeño, se pueden configurar alertas que se envíen cuando sea necesario. Y más importante también, a través de un servicio de auditoría, podemos llevar una bitácora y colectar información pues para fines precisamente de auditoría, por ejemplo, eventos que tienen que ver, intentos fallidos de firmarse en un servidor, o por ejemplo, si hubo algún cambio en los grupos de seguridad del director activo, por decir algo, son información que se va registrando en la bitácora y que es bastante interesante cómo la vamos a poder consultar en Operations Manager. Entonces vamos con el primer tema, que es monitoreo de la infraestructura. Cuando hablamos aquí me regreso a una pantalla. Cuando hablamos de infraestructura Windows, vamos a ver que podemos monitorear un nivel bastante interesante de detalle. No nada más el estado general de estos servidores, sino también, por ejemplo, a nivel de disco, tanto discos físicos como discos lógicos, el estado de la red, como les mencioné, las tarjetas de red o el adaptador de red, los servicios de Windows, dependiendo del rol que tenga el servidor, están a prender o apagar diferentes servicios de Windows. Algunos se van a configurar para que se inicien de forma automática, otros de forma manual. Entonces también se pueden monitorear esos servicios. Y muy importante también, información del desempeño del servidor. Nosotros podemos colectar información del desempeño para tener siempre monitoreado qué tan rápido se está ejecutando algún proceso, o si hay algún cuello de botella que valga la pena revisar. Y estos management packs para plataforma Windows generalmente
pues vamos a tener de diferentes versiones. Entonces, podemos estar monitoreando servidores con Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, de tal forma que no hay una restricción por la versión que tengamos de Windows Server, sino que más bien podemos monitorear diferentes versiones. Por el lado de Linux y de Unix, hay diferentes versiones que están soportadas. Por ejemplo, tanto para x86 como para x64 tenemos CentOS, tenemos Debian, tenemos HPUS, tenemos del lado de IBM diferentes versiones, tenemos también del lado de Novell SUSE en su sabor Enterprise, tenemos también Solaris, tenemos también Red Hat y también Ubuntu en su lado, digamos, server. Entonces, estas son algunas de las distribuciones de Linux y Unix que están soportadas para el monitoreo y se hacen a través de Secure Shell Daemon. Por ahí, si ustedes nos acompañaron en alguna de las demos de cómo administrar máquinas virtuales con Linux desde Windows Azure, esta misma tecnología, conectarnos a esos servidores, se utiliza aquí también en System Center Operations Manager. Ahora bien, del lado de la red, bueno, vale la pena mencionar que es importante saber también con un buen nivel de detalle qué está sucediendo con nuestra infraestructura de red. Esto nos da mucha mayor visibilidad a la hora de, por ejemplo, detectar problemas de desempeño o problemas de que se cayó algún servicio. Generalmente cuando una aplicación o un servicio se cae dentro de la empresa o dentro de la organización, la gente que ve la infraestructura de red puede echarle la culpa al servidor. La gente de infraestructura que mantiene el servidor le echa la culpa a la red. Y a final de cuentas, el dueño de la aplicación, pues no le interesa si fue el servidor o si fue la red la que falló. Le interesa, pues, solucionar el problema y que la aplicación o el servicio esté nuevamente funcionando, que esté arriba en el menor tiempo posible. Entonces, este monitoreo red nos va a ayudar por lo menos a descartar si el problema del fallo de la aplicación se debe a un tema de conectividad, a un tema de red. Entonces, esto nos va a ayudar a detectar mucho mejor y de una forma mucho más rápida alguna caída en el servicio y acotar el problema si es un tema de la aplicación, si es un tema del servidor o si es un tema de la red. Por otro lado, yo les mencioné que además de las aplicaciones en .NET y en Java, también podemos monitorar los famosos workloads. Estos workloads básicamente se refiere a otras soluciones de Microsoft para diferentes fines. Por ejemplo, SQL Server, el mismo servidor de correo electrónico Exchange Server, el mismo SharePoint, entre otros workloads de Microsoft. Incluso no se queda, no nada más en tecnologías Microsoft, existen ya otros fabricantes, ya existen empresas o diferentes vendors que ya desarrollan los management packs para otras herramientas. Por ejemplo, tenemos un partner o un vendor llamado Infront Consulting Group que ya desarrolló los management packs, por ejemplo, para McAfee, ¿no? O por ejemplo, OpsLogix, que ya desarrolló los management packs para monitorar Oracle, workloads de Oracle, el mismo BS de BlackBerry. O por ejemplo, también monitorar, ¿por qué no? VMware ESX a través del Management Pack de Veeam. Entonces, bueno, la extensibilidad de Operations Manager nos va a permitir que no nada más se estén monitoreando los workloads o las aplicaciones por default o por defecto, sino también soluciones de terceros. Recuerden que estos Management Packs lo que hacen es recaudar esta información para concentrarla y desplegarla en el tablero de control para fines de monitoreo. En el caso de las aplicaciones, obviamente
antes se tenía muy buena información recaudada de aplicaciones en .NET. Por ejemplo, a un nivel importante de detalle podíamos saber las llamadas que se hacían, digamos, a nivel del framework de .NET. Por ejemplo, leer o invocar algún método dentro de la aplicación. Por ejemplo, también cuando se pasan ciertas variables, ciertos parámetros a un método, incluso la ejecución, por ejemplo, de queries de SQL. Por ejemplo, si hablábamos de una página web, podíamos saber cuánto tiempo tarda la página web en cargarse. Podemos saber en qué parte se tardó más el tiempo de carga. Puede ser en cargar imágenes, puede ser en ejecutar el código en JavaScript, puede ser, por ejemplo, en las hojas de estilo. Digamos que una página web generalmente se puede hacer un análisis a muy buen detalle de en qué partes donde hubo algún cuello de botella, y eso se puede pasar al equipo de desarrollo para que pueda optimizar el desempeño de esa aplicación. Eso generalmente se hacía de una forma directa con .NET, ahora también ya se puede trasladar a lo que es aplicaciones con Java. Entonces, esto básicamente es el resumen de lo que es Operations Manager. La verdad es que es demasiada la información que podríamos compartirles. Sin embargo, vamos a detenernos aquí en esta parte de Operations Manager. La intención era transmitirles todo lo que se puede llegar a hacer, y después en la demo, más adelante, recorrer un poquito la herramienta. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar rápidamente a la presentación de Configuration Manager, que es la otra herramienta que vamos a revisar el día de hoy. Configuration Manager es una herramienta que ya existía desde hace algún tiempo. Por ahí habíamos platicado en la sesión anterior que de los primeros productos que surgieron en los 90s para administración de infraestructura fue precisamente el antecesor de System Center Configuration Manager, y es de los productos más viejos o con más experiencia, si lo quieren ver así, en temas de infraestructura o de administración de infraestructura. Yo les mencioné que en los 90s, cuando se empezaron a incorporar las PCs al mundo empresarial y se requería del lado de IT un mayor control y una mayor centralización de la administración, aparecieron herramientas como esta. Entonces, bueno, ¿qué vale la pena mencionar de una forma muy general del System Center Configuration Manager? Básicamente, a lo que nos va a ayudar esta herramienta en la empresa o en el negocio es a afrontar los retos actuales de lo que se le llama Consumerization of IT. Y es básicamente el fenómeno que hemos visto en las empresas llamado el Bring Your Own Device, en el que los empleados llevan sus equipos personales, no nada más sus computadoras, también sus tabletas y sus teléfonos, los llevan al trabajo con o sin el permiso, vale la pena decirlo, del área de TI. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que podamos administrar estos dispositivos de una forma adecuada, entendiendo que son de diferente tipo de dispositivos, laptops, ultrabooks, tabletas, teléfonos inteligentes, y cómo habilitamos a esos empleados, a esos usuarios, para que a través de estos dispositivos puedan acceder a sus aplicaciones, a sus datos, y todo esto de una forma segura? Entonces, básicamente, Configuration Manager nos va a ayudar a estos escenarios que enfrentábamos actualmente. Del lado de IT, obviamente lo que nos interesa o lo que necesitamos tener en mente es cómo le damos esa agilidad y esa flexibilidad a los usuarios, pero sin perder de vista temas de cumplimiento, temas de seguridad, temas de eficiencia operacional, entre otros. Entonces, Configuration Manager, vamos a ver que hay tres pilares o tres focos principales. El primero de ellos tiene que ver, como les mencioné, con darle el empowerment a los usuarios, a los empleados, que es decir, darles esa flexibilidad de acceder a sus aplicaciones, a sus documentos desde diferentes dispositivos, sin que pierdan seguridad o sin que estén desprotegidos. Número dos, cómo unificamos nuestra infraestructura.
cómo la administramos de forma centralizada y ayudamos a reducir costos en ese sentido. Y número 3, cómo al ser una sola herramienta la que utilicemos, se hace mucho más eficiente la administración. Vamos con el primer tema, que es darle a los usuarios ese empowerment. Y eso lo vamos a lograr de dos formas. Uno, a través de la entrega inteligente de aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario pueda disponer de su aplicación, llámese Office, llámese una aplicación web, llámese un cliente de ERP, un cliente de CRM, por ejemplo, un cliente de SAP, llámese cualquier aplicación de línea de negocio que requiera para cumplir sus actividades en el día a día. ¿Cómo le entregamos esa aplicación en el dispositivo que esté utilizando y de una forma rápida, de una forma transparente y de una forma adecuada? Y número 2, ¿cómo hacemos esta administración de todos los dispositivos móviles? Entonces, Configuration Manager nos va a ayudar en estas dos tareas. La primera de ellas es, como les mencioné, cómo hacemos una entrega adecuada de las aplicaciones, pero el foco o el centro de esta solución no es el dispositivo, no es la aplicación per se, es el usuario. ¿A qué me refiero con esto? El usuario generalmente en el día a día maneja diferentes dispositivos. Muy buena parte del día puede estar en su oficina o en su escritorio manejando un equipo portátil. Pero en algún momento del día puede que cambie y utilice una tableta o cambie y utilice su teléfono. Entonces, dependiendo del dispositivo, vamos a ver que hay diferentes formas de entregar la aplicación. Este nuevo enfoque o esta nueva forma de hacer la entrega de aplicaciones es la que va a ayudarnos a ser mucho más eficientes. Nosotros como administradores de TI vamos a definir la aplicación y la forma en que se va a hacer esa entrega. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del dispositivo y del uso que le da el usuario a ese dispositivo. Por ejemplo, si ese dispositivo se conecta a la red vía wireless o si utiliza algún plan de datos de su proveedor de telefonía. Entonces, dependiendo de esos perfiles de dispositivos y dependiendo del uso que le da el empleado a ese dispositivo, se entrega la aplicación de una forma distinta. Esto que yo les menciono se le llama la afinidad del usuario con el dispositivo. Por ejemplo, si yo voy a entregar la aplicación de Microsoft Office Visio o Project o Excel, y el usuario está en su equipo primario de trabajo, es decir, con el equipo que utiliza la mayor parte del tiempo, pues puedo hacer esa entrega de la aplicación vía el instalador de Microsoft, aquellas aplicaciones que se instalan, digamos, con MSI, que son los archivos de instaladores, que es la forma tradicional que todos hemos utilizado alguna vez. Pero ¿qué pasa si en vez de un equipo primario estamos hablando de un equipo secundario como podría ser una tableta? Pues a lo mejor ahí lo que más conviene es utilizar una aplicación virtualizada a través del cliente de Citrix. Por ejemplo, un iPad. Nosotros podemos entregar aplicaciones corriendo sobre Windows a un iPad a través del cliente de Citrix. O por qué no, si hablamos de equipos que no es ni el equipo primario ni tampoco es el equipo secundario, sino hablamos de equipos públicos, por ejemplo un kiosco, a lo mejor ahí no me interesa que las aplicaciones estén disponibles y en ese caso lo que yo haría, por ejemplo, pues sería pues bloquearla, ¿no? En ese caso no me interesa que en algún kiosco haya una aplicación en particular, entonces la podemos bloquear. Entonces, como ven, son diferentes escenarios, son diferentes pues necesidades. Dependiendo del tipo de dispositivo y del uso que se le dé, cambia la forma de entregar la aplicación. La otra cosa que mencionábamos era la parte de administración de dispositivos. Configuration Manager tiene la capacidad de
interactuar con una solución de nube que se llama Windows Intune. Windows Intune es una tecnología de administración de dispositivos a través de la nube. A través de la integración de System Center Configuration Manager con Windows Intune, nosotros podemos administrar directamente tabletas con Windows RT, por ejemplo, la Surface RT que acaba de llegar a México y en algunos otros países. Teléfonos con Windows Phone 8, por ejemplo, toda la familia de los Lumia que Nokia ha sacado en diferentes mercados a nivel mundial. También dispositivos con iOS, llámese en iPhone o llámese iPad. Y también dispositivos con Android. ¿Qué podemos hacer con estos dispositivos a través de Windows Intune y de System Center Configuration Manager? Por ejemplo, hacer el enrolamiento de estos devices en nuestra infraestructura. Podemos hacer la entrega y hacer el enforcement o forzar ciertas políticas de seguridad. Podemos hacer la instalación de algunas aplicaciones o también remover aplicaciones de forma remota de esos dispositivos. Podemos hacer un inventario de los dispositivos y de las aplicaciones que estén instaladas, de tal forma que haya un control de esos dispositivos que se usan en el negocio, que se usan para fines empresariales. Incluso si esos dispositivos llegan a ser extraviados o llegan a ser robados, se pueden borrar totalmente de forma remota. Entonces, aquí hablamos no nada más de dispositivos con Windows, hablamos también de interoperabilidad con otras plataformas. Del lado de unificar la infraestructura, hay varios temas que vale la pena mencionar. La verdad es que no nos da tiempo de mencionar todos ellos, pero sí vale la pena mencionar que ya el uso de Configuration Manager o la instalación de la solución de Configuration Manager es mucho más simple. Nosotros podemos tener nuestro site centralizado en el que tengamos toda la información concentrada y también toda la parte de los reportes. Podemos tener sitios primarios donde se configuren o se envíen las configuraciones de los clientes, llámese equipos portátiles, llámese tabletas, llámese teléfonos. Y podemos tener también sitios secundarios donde lo único que nos van a servir es para hacer puntos de distribución. Por ejemplo, si queremos distribuir una aplicación, si queremos distribuir un update, si queremos distribuir alguna política, para eso nos pueden servir los sitios secundarios. Entonces, no requerimos de una gran infraestructura para montar esta solución y se puede hacer a diferentes niveles. También, algo muy importante, la administración se hace basada en Internet. No tengo yo que tener los dispositivos conectados directamente en la oficina local o directamente conectados por cable a la red corporativa. Esta administración se puede hacer vía Internet. Por ejemplo, si hay usuarios que trabajan desde su casa la mayor parte del tiempo o usuarios que todo el tiempo están fuera de la oficina porque están visitando clientes o porque están visitando a socios de negocio, no es restrictivo. Yo puedo administrar los dispositivos de esos usuarios a través de Internet. Windows Intune, por ejemplo, es muy flexible en ese sentido y eso se integra también ya a Configuration Manager. También en la parte de los reportes o en la parte de la administración, la nueva consola de Configuration Manager es bastante simplificada en el sentido de que ya tiene una consola dedicada a estos fines. Antes había que hacer el snap-in de los Microsoft Management Console y la verdad es que eran consolas bastante feas y bastante aburridas. Y en esta nueva consola de Configuration Manager pues ya tenemos algo mucho más a la medida. Por ejemplo, se integra lo que es el Ribbon. Para todos los que han trabajado con Office y con SharePoint en las nuevas versiones, pues ya sabrán que el Ribbon es esta nueva forma de interactuar con las aplicaciones, con las consolas, sustituyendo los menús tradicionales que conocíamos de
de años atrás de Microsoft. También, por ejemplo, se está integrando totalmente con PowerShell. Alguna vez tuvimos una sesión de PowerShell en estas IT series. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer a través de la consola de Configuration Manager, también lo podemos hacer a través de scripts vía PowerShell. Y finalmente está el tema de el deployment. Nosotros podemos hacer deployment de sistema operativo y de aplicaciones a través de diferentes mecanismos. En este caso, en la pantalla vemos el deployment de una imagen de sistema operativo que se puede hacer a través de diferentes mecanismos, dependiendo de, por ejemplo, si hablamos de una instalación masiva de tal vez 100, 500 o 1000 escritorios, o si hablamos, por ejemplo, de una instalación a través de una red con un ancho de banda limitado, o si hablamos, por ejemplo, de un deployment de una imagen bajo la petición del usuario o conectándose a un servidor de Windows Deployment Services. Entonces, Configuration Manager es bastante flexible también a la hora de hacer la instalación de Windows o en diferentes escritorios o en diferentes dispositivos. Y finalmente el tema del inventario. Es muy importante nosotros tener control sobre qué es lo que tenemos instalado en nuestra infraestructura. Obviamente, este inventario es tanto de hardware como de software. Por ejemplo, si queremos saber qué aplicaciones de software se están utilizando en mi empresa, lo puedo saber. Y no nada más qué software se está usando, sino también en cuántas computadoras lo tengo instalado. También, por ejemplo, puedo saber o puedo obtener una lista de cuáles son las aplicaciones que mi área de TI no ha aprobado, es decir, aplicaciones que no están, por alguna forma, decirlo, certificadas dentro de la empresa para ser utilizadas. También puedo saber el inventario de hardware, sobre todo si yo estoy haciendo una migración de sistema operativo o una migración de aplicación, yo puedo saber si este sistema operativo al que voy a migrar o si esta aplicación nueva que voy a instalar va a correr bien o no va a correr en el hardware que actualmente tengo. Saber, por ejemplo, si un software X va a trabajar en un grupo de computadoras Y, también es muy fácil de determinar con esta herramienta y me ayuda a mí a planear mejor el deployment de alguna aplicación en particular. También, por ejemplo, si yo sé que mis máquinas tienen 4 GB de memoria asignadas, yo puedo saber si hubo un cambio en la configuración del hardware. A lo mejor de repente veo que mis máquinas ya no reportan 4 GB de memoria, sino reportan 2. Entonces puedo saber que ahí hubo un cambio en el hardware. O si en vez de la unidad de DVD, ahora tiene una unidad nada más de CD, puedo saberlo también. ¿Para qué más me sirve este tipo de inventarios? Para saber si yo compré en exceso licenciamiento o si estoy corto en el licenciamiento. No es bueno ninguno de los dos escenarios, ¿no? No es lo óptimo estar sobre licenciado, es decir, haber pagado más licencias de las que estoy utilizando, y el caso contrario, pues tampoco, ¿no? Es decir, haber pagado menos licencias de las que estoy utilizando. Por ejemplo, también, si yo voy a invertir en renovar una aplicación, si yo voy a pagar una nueva versión de una aplicación en particular, pues puedo saber si esa aplicación realmente es utilizada dentro de mi empresa o no. A lo mejor es una aplicación que llevamos años comprando, pero realmente no se utiliza mucho en la empresa. Entonces, ahí puedo detectar también áreas de ahorro en mi próximo licenciamiento. Y al final de cuentas, puedo hacer una reconciliación de todo lo que yo tengo como inventario y compararlo con mis planes a futuro, si la infraestructura que tengo hoy en día me es suficiente para las nuevas estrategias de negocio, si estoy haciendo una planeación de deployment, de migración de sistema operativo, si el hardware que tengo me va a servir o no. Es decir, ayuda bastante a la hora de la toma de decisiones. Pues bueno, estas son las dos herramientas que vamos a revisar el día de hoy. Operations Manager, por un lado, para el tema de monitoreo de mi infraestructura. Como mencionamos,
No nada más servidores Windows, también servidores Linux, no nada más servidores, también aplicaciones, tanto .NET como aplicaciones en Java, y también el monitoreo de la red como tal, la infraestructura de red, y también los famosos workloads, como vimos SQL Server, Exchange, SharePoint, y también herramientas o soluciones de terceros como Oracle, como VMware, como McAfee, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, Operations Manager como esta herramienta de monitoreo que me va a estar alertando cuando haya algún incidente, y también me va a estar mostrando tableros de control con toda la información concentrada. Y por otro lado, Configuration Manager como esta herramienta que me va a permitir, número uno, brindarle a mis usuarios una administración adecuada de sus dispositivos y una entrega adecuada de las aplicaciones y sus documentos en esos dispositivos de una forma segura, además de soluciones, por ejemplo, como deployment de sistema operativo, hablando de unos cuantos o de cientos de escritorios al mismo tiempo, inventario de hardware y de software de toda mi organización, entre otras ventajas. Entonces, a continuación, voy a ceder la palabra a Galileo Calderón. Él es especialista de infraestructura dentro de Microsoft, y él ya montó en algunos escenarios de operación o de monitoreo y de Configuration Manager en unos servidores que tenemos aquí montados, y nos va a ayudar a hacer una pequeña demostración o un recorrido en las herramientas. Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Qué tal, Galileo? ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Qué tal? Ahorita voy a compartir mi escritorio Ok. acerca de la infraestructura que tengo ahorita. Básicamente lo que les voy a mostrar es una infraestructura bajo un dominio donde tengo varias herramientas de System Center enlazadas. Y vamos a empezar con el tema de Operations Manager. Ok. Ok. Perfecto. Ahorita estamos viendo tu escritorio ya listo para presentar. Ya lo pueden visualizar. Ya lo vemos perfectamente. Ok. Ya pueden ver la parte del Windows Server, ¿verdad? Ajá. Ok, excelente. Entonces, como les comentaba rápidamente una breve introducción, este es un servidor donde tengo todas las consolas de System Center solamente para acceso. Los servidores están montados en otros lados. Y bueno, aquí voy a abrir la consola de Operation Manager. Ok, y vamos a empezar con esta demostración del producto. Permítanme un segundo, lo voy a quitar aquí. Si no, me pierdo un poco entre tantos escritorios. Ok, entonces básicamente esta es la consola de Operations Manager 2012. Este Operations Manager ya tiene el Service Pack 1. Como podemos ver, pues podemos monitorear todo el tema de la infraestructura, todo lo que es Windows Server, todo el tema de SQL Server, la parte de Linux y la parte de aplicaciones. Entonces, algo muy importante es que este Operation Manager, les voy a mostrar ahorita cómo lo tengo estructurado. Yo ya tengo unos Management Packs que Benjamín tocó el tema al principio, en el cual yo estuve haciendo unas adecuaciones para poder monitorear algunas aplicaciones. Ahorita les voy a mostrar, estos son los Management Packs que utilizo para monitorear una aplicación, para monitorear Linux, para monitorear Unix. Como bien decía en parte de la presentación, uno de los objetivos es que nosotros podamos monitorear toda esta infraestructura, no importando si es de nosotros o de terceros, incluso el hardware, ¿no? La parte de redes, y incluso ahora, se fijan, aquí tengo un Management Pack que es de Azure, para que también estemos monitoreando esa parte de Windows Azure, de la nube. ¿Ok? Entonces, estos son los Management Packs que tengo al momento, digamos que customizados. Esta herramienta es una de las ventajas que nos da, ¿no? Nosotros podemos tomar el Management Pack original del fabricante o los que ya están disponibles en Microsoft, y de ahí podemos
hacer nuestras propias actuaciones para la parte de alertas, para la parte de monitorear algún servicio en específico. Ahorita les voy a mostrar cuántos management packs tengo en este servidor, que son los que prácticamente vienen por default, y algunos que yo fui agregando. Son 207 management packs. Si se fijan, aquí hay diferentes arquitecturas y diferentes fabricantes, como HP, Java, o sea, Linux. Tenemos muchísimos management packs disponibles, SQL Server, toda la parte de System Center. Esto para monitorear nuestras herramientas en específico. Aquí la ventaja es que constantemente a través de las alianzas, como comentaba Benjamin, hay fabricantes que van creando sus propios management packs, y estos management packs los podremos bajar de manera gratuita a la librería de Microsoft, y algunos sí tienen algún costo. Esto es dependiendo el fabricante, ¿no? Ok, les voy a mostrar un poco de lo que yo tengo monitoreado. O sea, esto fue de manera de introducción para que nos diéramos cuenta de todo lo que podemos monitorear con este servidor de SCOM, y qué es lo que tengo para poder monitorear estas aplicaciones. En este caso, les voy a mostrar un aplicativo que tengo y cómo lo estoy monitoreando. En mi caso, es una aplicación montada en .NET. Se fijan, aquí está la parte de Application Monitoring, y aquí yo tengo varias opciones que estoy monitoreando. Tengo esta parte de Net Monitoring, de Applications, y puedo estar visualizando qué tipo de aplicación y en qué tipo de servicio lo tengo montado. Entonces, este tipo de monitoreo de aplicaciones es muy común ahora, porque esto nos va a ayudar a conocer dónde tenemos algún problema a través de una vista de diagrama. Les voy a mostrar uno, que es esta vista de diagrama, donde empezamos a ver que nuestra aplicación está montado en un IIE, y ahí está en la parte de default website, y de ahí se va desprendiendo todo el tema de dónde y cómo está configurada este aplicativo. Entonces, SCOM tiene el poder de llegar a todo a este detalle de monitoreo a través de este management pack, y incluso poderlo acceder vía, en este caso nosotros estamos accediendo vía consola. Como les mencionaba en la presentación, también podemos acceder vía web. Entonces ahorita voy a abrir esta consola web. Si se fijan, es prácticamente la misma consola, solamente que la estoy accediendo a través de mi browser. Igual me pide credenciales y demás para loguearme, y puedo visualizar prácticamente lo mismo que tengo en mi consola local. Entonces puedo ver esta parte de las aplicaciones, cómo está monitoreando mi aplicación, y ya en un tema más de tuneo, de ver cómo está funcionando este aplicativo y demás, yo tengo aparte esta parte de los dashboards, de conocer cómo está siendo monitoreado ese aplicativo y qué uso le estoy dando, ¿no? Entonces, a través de unas configuraciones, yo puedo saber cómo está trabajando esta aplicación, a qué hora, cómo tuvo alta el servicio, bajas y demás, de una manera más gráfica. Esto es a través de un management pack, y está sobre la misma aplicación y sobre la misma plataforma de SCOM. O sea, podemos llegar a este nivel de detalle, incluso de monitorear a través de un sitio web también la parte de los eventos, qué es lo que está pasando, en un ambiente no tan visual, pero también funcional, ¿no? Entonces, SCOM
La verdad es que tiene bastante facilidad de monitorear, en este caso, la aplicación. Y de igual manera podemos monitorear infraestructura y redes y demás. Digo, ahorita les mostré esta parte de las aplicaciones porque creo que es un punto muy vistoso y es algo que en lo que Microsoft ha invertido bastante para que llegamos a este nivel. Entonces me voy a regresar aquí, voy a bajarme un poco aquí. Ok, nada más les voy a mostrar aquí la parte de infraestructura, también como estamos monitoreando esta parte de SQL Server y qué es lo que podemos monitorear. O sea, solamente agentes de SQL Server, la parte de performance, la parte de las bases de datos, instancias y demás. Sí. ¿Tienen alguna duda por ahí? Sí. Vamos a dejar las preguntas para el final, mi estimado Galileo. Ok, excelente. Ok, entonces, voy a seguir un poco rápido, no sé cómo andamos de tiempo, Benjamín. Vamos bien, vamos bien. Ok, excelente. Ok, entonces, como les comentaba, nosotros podemos monitorear toda la tecnología Microsoft, obviamente va a ser lo principal que vamos a estar monitoreando y con mayor detalle, aunque también podemos monitorear toda la parte de VMware, la parte de Linux, la parte de Unix y empezar a sacar estos tipos de diagramas, de saber cómo está la infraestructura, dónde fallan, la parte de vCenter, de los hosts, de SX, cómo están siendo monitoreados. O sea, aquí es cuál es la necesidad primaria, ver qué es lo que quieres monitorear, cómo lo quieres monitorear y que tú definas tus umbrales para poder hacer este tema de las alertas y demás, ¿no? Entonces aquí está la parte de las alertas. Se fijan, aquí tengo unas alertas en la parte de estos hosts de VMware y digo, la ventaja aquí es que, o sea, nosotros podemos monitorear casi cualquier cosa, ¿no? Si existe el Management Pack, tenganlo por seguro que lo podemos monitorear. La ventaja también que tiene SCOM es que también se integra con todo el tema de varias herramientas dentro de System Center. Por ejemplo, en la parte de la administración de máquinas virtuales se integra con Virtual Machine Manager para que nos ayude a hacer todo este tema de mover máquinas virtuales dependiendo el umbral donde llegue, ¿no? Si una máquina nosotros tenemos la necesidad de moverla cuando llegue al 70%, porque ya es un 70% de memoria, es un crítico para nosotros, que lo mueva al host, que tenga los recursos óptimos para que ese host contenga esta máquina virtual y no tengamos una pérdida de servicio. Entonces la integración lo hacemos con esta herramienta de los ProTips, ¿no? Okay. Entonces aquí es un tema también de integrar todas las herramientas. Ok, entonces voy a mostrar aquí la parte de administración. Y realmente aquí cómo hacemos la instalación de agentes y demás. La instalación de agentes es muy sencillo, tenemos varios métodos de descubrimiento con los cuales vamos a tener este tema de la comunicación con el dispositivo que vamos a monitorear. Entonces aquí decidimos, bueno, voy a monitorear un servidor con Windows o una computadora con Windows. Le doy el siguiente y empiezo a hacer un descubrimiento en automático, ya sea de mi dominio o de algunos servidores en específico. Yo quiero solamente servidores o si yo solamente quiero clientes, ¿no? Entonces, en este caso lo puedo hacer en automático
para ver cuáles son los servidores que me está dando este Discovery. Aquí hay que hacer varias excepciones en varios servidores para abrir algunos puertos y demás para que nos permitan hacer esta instalación del push de este cliente de monitoreo, para que a través de este cliente nos diga, ok, tienes un Windows instalado, pero también tienes SQL Server, pero también tienes un SharePoint, pero también tienes un Exchange, y podemos hacer ese monitoreo de las diferentes tecnologías. Entonces, este agente se instala dentro del servidor y posteriormente se trae toda la información y empieza a reportar en esta parte de monitoring. Ya dependiendo del management pack, como lo tenemos, es como vamos a empezar a ver nuestra infraestructura de esta manera. Ok. Entonces, ok. Ok, entonces nada más, ya para terminar con este tema y poderme ir al siguiente. Permítanme un segundo. Ok, entonces ya tocamos el tema de las aplicaciones, el tema de la infraestructura, el tema de qué es lo que podemos monitorear. Realmente aquí como nosotros lo vamos a empezar a visualizar, que podemos nosotros empezar a jugar con todo este tema de monitoreo. Podemos monitorear desde la infraestructura local hasta nuestra infraestructura en la nube. Yo aquí tengo un App Controller y ahorita no tengo una suscripción ligada a este App Controller de Azure, en la cual yo podría empezar a ver todo la infraestructura que yo pueda llegar a tener en la nube, y este también sería un plus más de este mismo SCOM, ¿no? ¿Cómo podemos hacer este monitoreo de las aplicaciones en la nube? Ahorita nuestra plataforma en la nube es Windows Azure, y App Controller y SCOM se comunican para hacer este monitoreo de aplicaciones en la nube o de infraestructura en la nube. Okay. Podemos ver, como les decía, a detalle la parte de la infraestructura, por ejemplo, a nivel cliente, cuántos servidores tenemos como Windows Server y cómo están siendo monitoreados. Parte de performance monitoring. Ok, aquí son simplemente vistas que nosotros podemos ir customizando a través de esta creación de los dashboards. Ahorita yo mostré en la parte de las aplicaciones como esa parte de la customización de las vistas. Podemos llegar a, las vistas que les enseñé en esta parte de la aplicación, también las podemos trasladar a la parte de infraestructura. Ok, entonces ahorita voy a brincarme a la consola de Configuration Manager, y bueno, al final si tuvieran alguna duda o quisieran ver algo más, lo tocamos. Ok, voy a cambiarme a la consola de Configuration Manager. Ok, vamos a Overview. Ok, esta es la consola de Configuration Manager. Como les comentaba también desde el principio, esta consola prácticamente ahora es un poco más amistosa, en el sentido de que, por ejemplo, ahora si nos fijamos, tiene esta parte del ribbon, ¿no? Es muy parecido a ocupar esta parte del Office, ¿no?
que dependiendo en donde yo esté parado, va a cambiar nuestras opciones. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? Por ejemplo, en la parte de usuario, yo puedo agregar un usuario, en la parte de los dispositivos, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo lanzarle, hacerle un push al dispositivo, instalarle el cliente y accederlo de manera remota, ¿no? Va cambiando conforme a la parte donde estemos parados en este Configuration Manager. Configuration Manager, como bien lo comentó Benjamín al principio, es una herramienta que nos va a ayudar a administrar todos nuestros dispositivos, sean equipos o dispositivos móviles. Conocer toda la parte de hardware, la parte de software que está instalado dentro de este dispositivo. Por ejemplo, yo aquí tengo varios dispositivos ya con el agente. Me dice el estatus. Habrá dispositivos que nosotros definamos que no necesariamente requerimos que tenga el cliente Configuration Manager y los podemos aislar sin ningún problema. Y los dispositivos que nosotros queramos administrar, pues podemos instalar el agente de una manera muy sencilla. Ahorita les voy a mostrar cómo son los métodos de descubrimiento para que yo vea reflejados estos dispositivos aquí, estos equipos, y qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Empezar, por ejemplo, en este dispositivo, empiezo a ver, por ejemplo, el tema de Resource, ¿no? Empezar a ver cómo en el Resource Explorer me empieza a decir qué quieres ver de este equipo, ¿no? ¿Quieres ver la parte de hardware? Como decía también en un punto de la presentación, podemos ver todo este tema de qué hardware que tenemos asignado a esa máquina. Y conocer digamos el nivel, a este nivel de cuántos procesadores, qué tarjetas de red tiene, qué tipo de procesador tiene, a cuánto corre y demás, y saber si hay algún tipo de cambio dentro de este sistema de hardware, ¿no? Llevar un registro. También podemos ver toda la parte de software, toda la parte del software que tiene instalado este equipo. No sé si tenga algo instalado, entonces que no tiene, puede ser un servidor que no tenga nada ahorita, pero aquí empezamos a ver todo el tema del software y el tema del hardware, de qué fue lo último que se instaló, actualizaciones y demás, que todo empieza a reportar a través de esta gente de Configuration Manager. Se va a instalar de igual manera que NetCom y se empieza a traer toda la información que tiene ese dispositivo instalado. ¿Ok? Entonces, también dependiendo de los roles que tengamos instalados en nuestro servidor primario de Configuration Manager, nos va a permitir hacer varias acciones, ¿no? Como la parte del control remoto, de asistencia remota al cliente y demás, y todo desde esta misma consola de Configuration Manager. Ok, vamos aquí, nada más visualizo todos mis equipos. Como les comentaba, vamos a hacer esta instalación de equipos solamente digamos, a equipos que son clientes, y podemos definirlo ya sea por un segmento o por un grupo, crear nuestros propios grupos, nuestra propia colección de usuarios y demás. Entonces, esto es una administración a llevarla a un siguiente nivel. Podemos definir unos grupos de seguridad, grupos a los cuales no necesariamente necesitamos instalarles la parte de las actualizaciones y demás. Entonces, empezar a llevar esta administración de toda nuestra infraestructura a través de Configuration Manager. Entonces, una vez que nosotros tengamos esta integración, pues realmente nuestra nivel de administración va a bajar bastante. También tenemos esta parte de Asset Intelligence, donde, ¿para qué nos va a servir Asset Intelligence? Asset Intelligence va a llevar todo este tema del licenciamiento a decir
cuáles están en cumplimiento, cuáles no, cuántas licencias tengo adquiridas, cuántas por ahí me hacen falta y demás, y llevar todo este control. Digamos, ahora para una organización es muy importante tener todo este control del tema de licenciamiento por cualquier tema de auditoría y demás, tener el control y que con Configuration Manager nosotros podamos tener estos reportes de cómo está el día de hoy nuestro inventario, ¿no? También está esta parte de software metering, donde nosotros podemos conocer de todos los el software que tenemos instalado en algún equipo, cuál es el software que se está usando con mayor frecuencia y cuál software no está siendo utilizado. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros le ponemos una licencia de project a una persona que solamente lo usó para visualizar un project una sola vez, ahí estamos perdiendo una licencia de project. Entonces podríamos reasignarla hacia una persona que realmente la va a usar o reservarla, ¿no? Entonces, eso es el tipo de problema que nos evitaríamos con el software metering, ¿no? Saber qué tanto tiempo se está usando y cómo se está usando esta parte del software. Okay. También otra parte importante que tenemos en Configuration Manager 2012 Service Pack 1, que también integramos la parte de Endpoint Protection. Endpoint Protection es la parte de los clientes, la parte de seguridad de clientes. Es nuestro antivirus para todos los clientes, en el cual nosotros podemos empezar a hacer todo este tema de políticas, empezar a customizar políticas de firewall, anti-malware, hacer actualizaciones y demás, todo a través de esta misma consola de Configuration Manager. Entonces, realmente tenemos el control de toda nuestra infraestructura a nivel hardware, software y toda esta parte de seguridad, ¿no? De cumplimiento del software, de ver cómo está todo este tema de licenciamiento y demás a través de esta misma consola de Configuration Manager. Ok, otra de las ventajas que tenemos con Configuration Manager es que podemos hacer un sitio web en el cual podemos publicar algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones como, digamos, aplicaciones del día a día, como, no sé, una Adobe Acrobat, un WinCIP, algún tipo de aplicativo que es muy común que se instale en una máquina y que a lo mejor cuando se hizo una imagen no se consideró para todos los equipos, ¿no? Entonces yo lo publico a través de Configuration Manager en un portal y el cliente va a acceder a ese portal y con sus credenciales va a poder visualizar estos software a través del portal y descargarlo. De igual manera yo puedo empezar a hacer actualizaciones de algún software a través de Configuration Manager de forma masiva. ¿Qué me refiero con eso? Yo puedo instalar, por ejemplo, al día de hoy Office 2013. Si sale Office 2013 Service Pack 1, puedo hacer una actualización masiva de todos los Office con esta herramienta de Configuration Manager. Eso es independiente de las actualizaciones del sistema operativo, que también lo puedo controlar desde aquí. Es como extender y customizar un poco más esa parte de WSUS, que muchos de ustedes conocen como el servicio de actualización de Microsoft. Entonces, aquí este tipo de software que podemos distribuir a través de la red, lo podemos llevar una métrica para que no nos sature la red, lo podemos hacer a través de segmentos, a través de grupos, para que afecte a algunas personas o no afecte a algunas. Entonces es muy importante porque no nada más es que lo podamos hacer el update, sino que lo podamos hacer a la hora que nosotros queramos,
como nosotros queramos y a las personas que realmente queremos afectar, ¿no? ¿Ok? Esa es la parte de updates del software. Que también, como le decía Benjamín, también podemos hacer esta parte de un deployment masivo. Por ejemplo, ahorita es un buen momento para empezar a migrar equipos Windows XP a Windows 7 o a Windows 8, ya que Windows XP ya perdió el soporte. Entonces yo puedo empezar a generar una imagen a través de Configuration Manager y otra herramienta que es Deployment Services. Con esta integración de herramientas puedo empezar a customizar una imagen inyectándole drivers, inyectándole paquetes de software o prerequisitos que alguna de nuestras aplicaciones core necesita para correr. Entonces yo puedo empezar a customizar estas imágenes y hacer un deployment masivo. Incluso que sea un deployment masivo que respalde la información del usuario en un repositorio y que haga la instalación de un nuevo sistema operativo y que posteriormente regrese esa información al usuario y que para él sea totalmente transparente, ¿no? Solamente con un reinicio, aceptar y listo, ¿no? Entonces ese poder de hacer este deployment masivo también lo tenemos con Configuration Manager. ¿Ok? Ok, ahorita me voy a ir aquí en la parte de monitoreo. Podemos ver cómo está embebido un poco, si lo queremos ver un poco la parte de un score, donde podemos ver algunos problemas que tenemos en nuestra infraestructura y todas a través de la misma consola. Es muy importante para nosotros solamente tener un punto de acceso y de control de la infraestructura. Entonces, esta herramienta de Configuration Manager nos puede dar todo este tema incluso hasta nivel monitoreo. Por ejemplo, la parte de los queries nos sirve para en algún momento nosotros nos llegan a solicitar alguna información, por ejemplo, acerca de algún software, ¿no? Entonces nos piden, ok, al día de hoy, ¿cuántos Windows XP tenemos corriendo sobre una infraestructura? Si nuestra infraestructura empieza a ser muy grande y compleja, pues vamos a perder la cuenta de cuántos dispositivos tiene Windows XP al día de hoy. Esto pasa muy comúnmente cuando tenemos diferentes localidades y demás. Entonces nosotros a través de un query podemos traernos toda esa información de cuántos equipos tiene Windows XP y otras características customizando este tipo de queries, ¿no? Para conocer todo el tema de nuestra infraestructura como tal. ¿Ok? Y, ok, vamos a ver. Ok, aquí les comentaba la parte de la Endpoint Protection. También podemos conocer cómo está nuestra infraestructura, la parte de que si tenemos nuestros clientes protegidos o no, y cuántos malwares fueron detectados en este tema de descubrimiento. Muy importante saber si hemos estado recibiendo ataques por parte de internos y externos y que fueron mitigados o no. Todo a través de la misma consola. Ok, entonces ahorita ya vamos a ver cómo está esta infraestructura en específico. Vamos aquí, esta administración, como les comentaba, es desde la parte de cómo vamos a construir, por ejemplo, la parte de los boundaries, de las segmentaciones y demás para un mayor control, definir un control de nuestra infraestructura más organizado. También tenemos diferentes métodos de descubrimiento, ya sea un método de descubrimiento a través de la red, a través de nuestro directorio activo y demás. Entonces,
vamos a empezar a hacer este primer descubrimiento de toda nuestra infraestructura y posteriormente vamos a ver reflejada esa infraestructura en la parte de Asset Constraints, donde están los equipos. Una vez que los veamos reflejados, solamente instalamos el cliente. Y también tenemos esta parte de Windows Intune, donde podemos agregar una cuenta de Windows Intune y empezar a que todos los que tengan el agente de Windows Intune también empiecen a reportar al Configuration Manager y empiece a llevar un mayor control, tanto de, por ejemplo, Windows Intune es muy usado hasta esta parte de toda la gente que tiene trabajos móviles, ¿no? Que normalmente están viajando, no están en un punto en específico, están constantemente en movimiento y solamente requieren conectarse, no sé, para enviar correos y demás. Entonces, a ellos necesitamos tener un control, conocer cómo está ese equipo, si ha sufrido algún cambio, que tengamos la certeza de que no le instalen cualquier cosa y que aparte esté protegido con un cliente de Endpoint Protection. Entonces, una vez instalado, nosotros agregamos esta suscripción de Windows Intune y ya podemos ver toda esa infraestructura también reflejada sobre Configuration Manager, ¿no? Como método de descubrimiento, por si así lo queremos ver. Okay. Lo que les comentaba, también vamos a hacer esta parte de los grupos, donde empezamos a agrupar nuestros segmentos o cuando son infraestructuras muy grandes, definir, por ejemplo, localidades, definir OK, México DF, Monterrey, sureste y demás, y empezar a llevar esta administración de la mejor manera. También esta parte de Exchange Server Connector nos va a ayudar a que todos estos dispositivos que se logueen al correo electrónico a través de este ActiveSync puedan verse reflejados también en Configuration Manager y yo pueda conocer el detalle de estos dispositivos móviles, por ejemplo, el sistema operativo que están corriendo, qué tipo de aplicaciones tienen y demás. Toda esa información la puedo estar conociendo a través de este protocolo, donde prácticamente la mayoría de los dispositivos móviles se conectan a través de este protocolo a este tema del Exchange, ¿no? Ok, y nada, te voy a mostrar aquí mi Forest, cómo está configurado. Okay, y la parte de los sites. Yo en este caso solamente tengo un primary site. Como les comentaba Benjamín en una de las láminas, cuando nosotros ya empezamos a tener una administración más compleja de Configuration Manager, necesitamos tener un centro de administración de los sitios de Configuration Manager, que es el CAS. Este servidor CAS lo que va a hacer es que va a empezar a administrar nuestros sitios principales, donde, por ejemplo, podemos tener management points o distribution points, donde para llevar una mejor infraestructura, por así decirlo. Tenemos un CAS, tenemos nuestros sitios primarios y de ahí también podemos ligar sitios secundarios, ¿no? Esta distribución la podemos llevar muy parecida a la distribución que tengamos en nuestro Force, por así decirlo, ¿no? Un controlador de dominio principal y de ahí controladores de dominio, digamos, subdominios, ¿no? Podemos llevar esta infraestructura muy parecida, aunque un primary site de Configuration Manager soporta hasta 100.000 usuarios, hasta 100.000 equipos. Entonces, realmente el poder que tienen con un solo site pues, es bastante fuerte. Ok, entonces aquí voy a ver los roles que ya tengo instalados. Tengo mi configuration, mi SUS y mi base de datos para esta parte del reporting y que yo pueda ver todo este reporteo. Se fijan aquí, tengo mi configuration y yo tengo todos estos roles instalados. Tengo un web application catálogo,
tengo un website point, tengo un distribution point, management point, que son los principales que normalmente se instalan para todo este tema de management. Y también tenemos toda esta parte del tenemos también la parte de reporting services con un SQL Server. Aquí es importante mencionar que toda esta parte del monitoreo de dashboards y demás lo hago a través de este configuration manager, pero con un reporting services de SQL Server, que ya viene, digamos, como embedido con la misma licencia. Okay. Galileo, Sí. vamos cerrando, por favor, la demo para alcanzar a hacer las preguntas y respuestas. Sí. Hola, ¿Me escuchan todavía? te escuchamos. Prácticamente, bueno, les di un pequeño overview sobre toda la configuración manager. Y digo, si ahorita si tienen alguna duda, con gusto revisamos toda esta parte de las preguntas. Voy a quitar aquí mi escritorio y ya estamos. Ok, muchas gracias, Galileo, por la demostración de las dos consolas. Obviamente, esto es lo que el administrador de TI ve ya para fines de sus tareas de administración en el día a día. Sin embargo, bueno, hay un trabajo previo de configuración de la herramienta, por ejemplo, los management packs o toda la parte de detectar y descubrir los servidores y los escritorios para empezarlos a monitorear. Entonces, bueno, a muy grandes rasgos, como resumen, hoy revisamos la parte de monitoreo y operación de la infraestructura con System Center Operations Manager, y por otro lado, cómo administramos, sobre todo hoy en día, múltiples dispositivos y hacer el delivery o la entrega de aplicaciones en esos dispositivos con Configuration Manager. Vamos a ver más adelante en la sesión número 4 cómo se integran estos dos productos junto con System Center Virtual Machine Manager, junto con App Controller, junto con Orchestrator y los otros productos de System Center, para que en conjunto se tenga una solución de nube privada. Pero bueno, vamos a ver rápidamente la trivia del día de hoy. Antes de pasar a las preguntas, teníamos pendiente dar a conocer los ganadores de la semana pasada. Entonces, vamos a ver primero los nombres de los 3 ganadores del premio de la semana pasada. Ellos son Miguel Ángel Estrada Pecastre, Joaquín Sánchez López y Juan Inocente Ortiz Telles. A ellos, muchas felicidades. En las siguientes 2-3 semanas recibirán un pequeño obsequio de parte de Microsoft. Y repetimos rápidamente a los ganadores: Miguel Ángel Estrada Pelcastre, David Joaquín Sánchez López y Juan Inocente Ortiz Telles. Entonces, ahora sí vamos a dar a conocer la trivia del día de hoy. Como saben, son 3 preguntas. Las primeras 3 personas que envíen las respuestas correctas al correo electrónico indicado serán acreedores a este pequeño obsequio. Las preguntas son muy sencillas. Número 1, Operations Manager solamente permite monitorear aplicaciones desarrolladas en .NET, ¿verdadero o falso? Número 2, Configuration Manager permite administrar dispositivos con iOS y Android, ¿verdadero o falso? Y número 3, no es posible crear nuevos Management Packs para Operations Manager, ¿verdadero o falso? Recuerden enviar las respuestas a estas 3 preguntas, la verdad es que están muy fáciles, al correo triviaitseries@hotmail.com. Repetimos nuevamente las 3 preguntas de la trivia. Número 1, Operations Manager solamente permite monitorear aplicaciones desarrolladas en .NET, ¿verdadero o falso? Configuration Manager permite administrar dispositivos con iOS y Android, ¿verdadero o falso? Y número 3, no es posible crear nuevos Management Packs para Operations Manager, ¿verdadero o falso?
Entonces, bueno, aquí tienen las preguntas. Y ahora sí, Galileo, por acá tenemos algunas preguntas de los contenidos que vimos el día de hoy. La intención es que las podamos leer en voz alta para que todos escuchen las respuestas. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, Galileo, ¿qué tantos recursos se ocupan de los servidores monitoreados? Es decir, cualquier equipo que nosotros estemos recaudando información, si eso afecta o no afecta el desempeño de ese equipo que estamos monitoreando. No, realmente no afecta el desempeño. Digo, la finalidad de monitorear un equipo no es es bajar el rendimiento del mismo. Realmente sí se empieza a comunicar por la red y empieza a jalar un poco de información, pero realmente no se ve disminuido el rendimiento del equipo, un aplicativo en sí. Realmente nunca lo percibes como tal. Ok, perfecto. Nos preguntan si estas herramientas se pueden utilizar desde una máquina virtual corriendo System Center en Windows Azure. Es decir, nosotros tuvimos en la serie anterior una presentación donde vimos cómo crear máquinas virtuales. La pregunta sería si en esas máquinas virtuales que están corriendo sobre Windows Azure se puede montar System Center. Aquí la respuesta es no, en el sentido de que se requiere, sí se podría, pero no se podrían aprovechar todas las capacidades de System Center. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ciertos prerequisitos en la instalación de System Center, partiendo, por ejemplo, de un directorio activo, partiendo, por ejemplo, de diferentes servidores. Por ejemplo, un servidor que esté utilizando System Center requiere su propio SQL Server, su propio IIS para todas estas funcionalidades. De entrada, técnicamente se podría, mas no se podrían utilizar todas las funcionalidades de la solución de System Center, ¿no? Pues a mí, sí, ya, bueno, si la idea es ellos también lo que quisieran montar como para evaluación y demás, tienen que tomar en cuenta que, por ejemplo, por infraestructura, mínimo necesitan, por ejemplo, el tema del domain controller, el tema del SQL Server. Técnicamente lo podrían hacer, sí, pero con estas consideraciones. Para un ambiente que se va a comunicar con un ambiente local, yo no lo recomendaría por el tema de que tienes que empezar a hacer unas VPNs. Obviamente, por ejemplo, el tema de la Configuration Manager no va a ser un descubrimiento como tal óptimo, porque lo estamos jalando de la nube, ¿no? Y obviamente SCOM va a hacer lo mismo. Entonces, si vas a monitorear lo local desde la nube, yo no lo recomendaría. Técnicamente lo podrías hacer, pero solamente para monitorear lo mismo que tengas en la nube. Exactamente. A final de cuentas, esta solución sí está pensada para un escenario on-premise, para un escenario local. La limitante de la nube es importante tomarla en cuenta en ese sentido. A final de cuentas, sí es una solución que está pensada, por lo menos por ahora, en un escenario on-premise o un escenario tradicional. Vale la pena mencionar que si nosotros queremos utilizar la nube para temas de monitoreo, está la versión Windows Intune. Windows Intune tiene muchas capacidades como las de Configuration Manager, y eso sí se opera como un servicio desde la nube, se opera desde el browser y no requiere ninguna configuración adicional en el lado del server o en el lado de la nube. Todo ya está, digamos, preestablecido para administrar equipos desde la nube. Entonces, yo recomendaría, si estamos volteando a ver temas de cómputo en la nube para administración de infraestructura, conviene más Windows Intune. Okay.
No, nos preguntan, perdón, Si ¿qué? ¿Quieren sí, saber adelante, si adelante. quieren de las herramientas de System Center, que si deben de tener algún orden? La respuesta es no, realmente puedes instalar las herramientas, bueno, dependiendo tu necesidad. Si tu necesidad es, tienes un ambiente altamente virtualizado y quieres monitorearlo y administrarlo, pues instalas Virtual Machine Manager y SCOM, ¿no? No pudieras instalar Configuration Manager si no es tu necesidad. Si empiezas a hacer un tema de integración, podrías instalarlos paulatinamente, dependiendo de la necesidad, Orchestrator, App Controller, la parte de Service Manager, y empezar a hacer esta integración de todas las herramientas como tal. Pero no hay un orden específico o una mejor práctica, si es que te refieres. Ok. También tenemos otra pregunta. En la parte de Application Management hay una opción llamada App Virtual Environment. ¿Para qué sirve esta opción? Virtual Environment. A ver, espérame. Es que no veo. Ok. Sí, esta sirve para la parte de empiezas a jugar un poco con la de la virtualización de aplicaciones. Cuando empezamos a virtualizar aplicaciones, digamos, esta aplicación la metemos a través de un portal y empezar a consumirla como tal. Tú puedes controlarla desde Configuration Manager, pero es otra infraestructura aparte de Configuration Manager. O sea, puedes administrar esta parte de las aplicaciones virtualizadas para distribuirlas hacia tu infraestructura ya controlada con Configuration Manager, aunque el que va a hacer la virtualización de las aplicaciones como tal no sea Configuration Manager. Ok, nos preguntan si es necesario instalar un cliente para Operations Manager y otro cliente para Configuration Manager. Supongo que es... Una sea, gente, adelante. sí, el agente de monitoreo y el agente de administración de Configuration Manager. Ok, entonces son dos clientes separados, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el procedimiento para poder replicar una imagen de un sistema operativo de forma masiva? Hay varias formas de hacer el deployment. Una de las más prácticas es utilizar algo que se llama el WDT, el Windows Deployment Toolkit. Es una herramienta que se puede bajar desde el sitio de Microsoft de forma gratuita. Se puede integrar a Configuration Manager o no. Depende de qué tanta automatización queramos hacer en ese deployment. Pero el Microsoft Deployment Toolkit ya trae unas herramientas que nos van a ayudar a hacer el deployment masivo de un sistema operativo. Desde, por ejemplo, preparar la imagen ya customizada y validar, por ejemplo, temas de migración, si queremos llevarnos los documentos del usuario y después regresarlos a la máquina una vez que esté el deployment terminado, hasta, por ejemplo, temas de la distribución. Una de las herramientas más utilizadas es, por ejemplo, Windows Deployment Services, donde las imágenes se tienen en un repositorio y los clientes se conectan vía red a esos servidores y se les empiezan a enviar los bits de la imagen. Incluso, dependiendo de cuánta automatización se pueda manejar, se puede hacer un escenario de light touch, donde hay poca intervención del usuario para hacer la instalación, o incluso un escenario de zero touch, donde no se requiere intervención, digamos, de la persona, del usuario o del administrador en la máquina para hacer esa instalación. La verdad, hay muchos escenarios, depende mucho de cuántos clientes, depende, por ejemplo, si tenemos un ancho de banda adecuado o no es suficiente, si queremos customizar o no la imagen del sistema operativo.
Por ejemplo, nuestra máquina soporta una tecnología llamada PXE para conectarse la tarjeta de red y, digamos, de alguna forma solicitar los bits y empezar a hacer la instalación de forma remota. Varía mucho, pero Configuration Manager es una herramienta que nos puede ayudar en ese sentido si queremos hacerlo de forma masiva. Si no queremos usar Configuration Manager, podemos utilizar el Microsoft Deployment Toolkit, que como les menciono es gratuito. Por acá nos preguntan si vamos a compartir estos documentos. Sí, los documentos los estamos subiendo a una carpeta de SkyDrive para que la puedan bajar. Esta presentación no la hemos subido, pero lo subimos en unos segundos para que tengan todas las presentaciones que se han presentado al día de hoy. Denme un segundito nada más para ponerles la liga de este SkyDrive en la pantalla y se oye todo. Quiero agradecer ya para terminar a Galileo por su presentación. Gracias por el tiempo también en mostrarnos estas soluciones pues ya en un escenario real. Y ojalá nos puedas acompañar en siguientes sesiones. Muchas gracias, Galileo. No, de qué, cuando estén. Y en lo que ponemos la liga con el SkyDrive para que bajen las presentaciones, también quiero agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy. Todavía no tenemos a los ganadores de la trivia, o déjenme validar. Todavía no los tenemos, se los mostramos la siguiente semana para que conozcamos quiénes fueron los que enviaron sus respuestas primero al correo que indicamos. Entonces, bueno, ahorita les pongo la liga aquí en pantalla para que bajen las presentaciones y no me queda más que agradecerles su tiempo. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Vamos a ver más productos de la familia System Center y en 2 semanas vamos a ver una demo donde integremos todo los productos en un escenario de nube privada. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, hasta luego.